Aló, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Cynthia Lozano, embajadora para Cristo, para su gloria y su honra. Aquí estamos en el estudio de Holy Ghost Broadcast Networks con mi padre espiritual, Apóstol Bills, y con mi madre espiritual, Pastora Anna Marie Bills. Ellas son grandes siervos, son grandes gente del pueblo de Dios. Y ahora es un programa especial en esta mañana. So, gracias. Por favor, compartan, escuchen y también abran sus corazones. Voy a tener una gran mujer de Dios y tengo una gran mujer de Dios aquí en este día. Ella es Evangelista Ramírez Sandra. Es una gran sierva de Dios. Es un gran testimonio. La conozco aproximadamente como 13 años. Ella ha admirado mi proceso, mi caminar, y Dios siempre la trae de una manera o de otra manera a mi vida. Es de gran bendición y yo sé que va a ser de gran bendición a ustedes. Te introduzco una vez más a Evangelista Sandra Ramírez. Hello. Aló, ¿Cómo te sientes? me siento muy bien, gracias por tenerme aquí y me da gusto poder estar aquí. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar poquito, como les decía, va a compartir ahora la evangelista Sandra, va a compartir su testimonio, cómo recibió a Cristo, cómo tomó esa salvación en su vida. Entonces, sí, por favor, puedes comenzar esa poquito de tu historia. Claro que sí. Cuando yo tenía 16 años más o menos, yo fui a una conferencia de jóvenes y ahí yo estaba en el servicio, estaba oyendo la palabra de Dios, estaba en las alabanzas, pero en ese momento yo decía en mi mente, yo no voy a pasar enfrente porque estaban haciendo ¿cómo se dice? Para aceptar a Cristo o pasar al altar. Y yo decía, no, yo no voy a ir, no, yo no voy. Y cuando menos me di cuenta, dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo decía en mi mente, no, y mi cuerpo, ¡shum!, que se sube hacia arriba. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy en el altar. Y estaba ahí y recibí a Cristo en mi corazón y empecé a llorar y a gemir. No entendía lo que estaba pasando, pero comprendía que lo que tristeza, el dolor, soledad que sentía se estaba yendo, me sentía diferente y desde ahí empezó mi proceso. Desde ahí yo pude saber que el Dios que todo mundo habla es un Dios real, un Dios verdadero y se hizo real a mi vida. Entonces, una de esas cosas fue el proceso que yo estaba haciendo, buscando de Dios y esperando en su confianza en Él. Yo tenía hambre de Él y todavía tengo hambre de Él. Y muchas veces he entendido y comprendido que el transcurso de los jóvenes, porque yo era 16, 18 años, muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, pero podemos entender que nos falta algo y lo que nos falta es Dios, Dios en nuestras vidas, Dios en tu corazón. Y si nos sentimos tristes, abatidos, doloridos, el único que en verdadero que te puede dar esa paz y esa fortaleza es Él. Solamente Él. Sin Él nada podemos hacer y sin Él nada podemos, podemos encontrar ciertas satisfacciones en el mundo, pero el amor supremo, la paz suprema, solamente Él la puede dar. Y otra de las cosas que al proceso de mi caminar, ¿verdad? Al proceso de mi caminar con el Señor, una de esas fue el paso que seguía era bautizar en aguas. Ya había sido bautizado también, había hablado en lenguas anteriormente, eso ya era un proceso. Y yo sé que Dios me había destinado a mí con un propósito, así como a cada uno de nosotros, Dios nos da ese propósito, nos da eso que nosotros sentimos, muchos tenemos esos deseos de hacer ciertas cosas, pues orar por las personas o interceder por ellas. Ese no es tu deseo, es el deseo que Dios pone en nuestros corazones para poder interceder por las personas, cosas que están pasando en nuestras vidas, así como la de nosotros. Y una de ellas, cuando yo estaba al caminar eso, empecé a sentir ese más deseo de buscar su palabra, leer su palabra,
meterme en su palabra, y de repente sentí ese deseo de ayunar 2 veces a la semana, y yo decía, ay, ¿por qué tanto? Y yo decía, ¿pero por qué? Pero yo no entendía más, no, yo obedecía, y al hacerlo ahí, yo empezaba a tener visiones. Hasta estando dormida, estaba teniendo visiones. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Pero, y esa es una de las visiones que Dios me dio. Tengo familiares, muchos en México y unos en Culiacán. Y en ese momento, entonces, en Culiacán, y entonces ese momento, yo estaba dormida, eran como las 3 de la mañana, me despierto llorando, gimiendo, y decía, y mi primo, y mi primo, y mi primo, y mi mamá no entendía, ¿qué te está pasando? Y decía, ¿qué te está pasando? Y yo, no, es que yo tengo que hablar con él. Y me decía, ¿por qué? Porque le decía, él está en Culiacán, y me decía, no, él se casó y se fue a Mazatlán, creo más o menos, y a vivir ahí. Le dije, no, él está ahí, está en Culiacán y él llegó hoy. Yo no entendía cómo es que yo lo sabía, pero yo sabía que Dios me lo estaba revelando. Entonces mi mamá, por no oírme más llorar, dijo, está bien, le voy a hablar a tu tía. Le habla a mi tía en Culiacán y le dice, está, pues el nombre, Mario, ¿está Mario ahí? Dice, sí, acaba de llegar esta noche. Y dice, acaba de llegar esta noche. Y porque Dios me reveló que él iba a llegar esa noche y que él iba a meterse, que iba a manejar un troque azul. Y al manejar ese troque azul, iba a ir a un rancho, y en ese rancho le iban a confundir y lo iban a matar. Entonces era mi llorar, porque Señor, ¿cómo es posible? Pero Dios dice, háblale, dile. Entonces yo en ese momento yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé una cosa, que tu vida está en peligro, porque Dios me lo mostró, y me mostró que tú ibas en un troje azul y que te confundían por alguien más. Entonces él se me queda viendo y me dice, ¿qué? O no, me escucha y me dice, ¿qué? Y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que en esta hora tú hagas el paso de salvación. Y yo hice el paso de salvación con él. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, y él también no sabía, estaba medio, yo creo, dormido. No entendía lo que estaba pasando, pero él lo aceptó. Y quiero decirles que él fue a ese rancho y no le pasó nada. Muchos decían, ay, pero es una casualidad. No era una casualidad. ¿Cómo yo voy a saber que él iba a ir? ¿Cómo es que iba a saber que él iba en un troque azul? ¿Cómo iba a ser yo que iba a ir al rancho? Yo no sabía, pero mi Dios Padre me lo reveló a mí. Y muchas veces Dios revela nuestras vidas, pero muchas veces no queremos aceptarlo. No queremos aceptarlo y decir, no soy yo, es la carne. No. Si tú eres sensible a la voz de Dios, Él nos dice en su palabra que Él habla con nosotros. Dice que mis ovejas escuchan mi voz. Y si tú escuchas su voz, es que tú eres su oveja. Tú eres del rebaño. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Eso es algo tremendo y poderoso. Es como que tu proceso, como ella lo recibió de lleno al Señor. So, quiero clarificar algo. Todos, el Señor funciona diferentemente. En su vida es una experiencia que se llama sobrenatural. El momento que ella aceptó a Jesucristo, que se entregó su mente, su alma, todo su ser, le entregó todo su dolor, todo lo que ella cargaba, y dijo, ok, voy a creer que Jesús es mi Rey y mi Salvador. Entonces Dios despertó los dones que están en ella, y ya inmediatamente empezó a activar esos dones, como dijo ella, esas visiones, revelaciones, se llaman revelaciones, que Dios te va diciendo, hablando adentro de ti. No quiere decir que has de escucharlo con la voz audible, porque sí pasa, hay gente que sí, pero no todos. No quiero que se me desesperen o piensen, no lo escucho, estoy sorda. No es eso. A veces hay un sentir, un fuego adentro de ti, como muchas que decimos, como mujeres tenemos esa tensión, que sabemos cuando algo está mal con nuestros hijos, cuando algo mal está con la esposa, con el esposo, tenemos ese sentir. ¿Se da cuenta? Ese sentir, pero más fuerte, porque es el Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta, Evangelista Sandra, ¿qué es lo que más te ha impactado en tu salvación? O sea, cuando Él te procesó como rápidamente, eso es lo que estamos escuchando en este día. ¿Qué es lo que te llevó, wow, Señor,
O sea, que Él te sanó de cierta área en tu vida. Ujú. Porque obviamente hay diferentes cosas que vinimos a los pies de Cristo. Amén, amén. Pues primeramente cuando ya había acepté a Cristo, ¿verdad? Y luego de ahí, pues el siguiente paso que era es ser bautizado en aguas. Y ese era mi segundo paso, seguir a obedecer a Dios. Y cuando yo hice eso, o sea, lo más suave que me impactó a mí fue que también era un servicio especial. No nomás yo también fui bautizada, pero también otros. Pero fue que estaban tocando el arpa. Y se me hizo algo tan lindo, tan hermoso, que cuando me sumergieron en el agua y cuando salí, haz de cuenta que yo estaba en el cielo. Yo me sentía en el cielo con el arpa, tú sabes, bien bonito, lo estaban tocando. Y yo ya había hablado en lenguas anteriormente, pero ese día fue algo diferente para mí, porque lo que pasó ahí es que cuando yo salí de las aguas, yo empecé a hablar en lenguas, empecé a adorar a Dios en lenguas y no en otros lenguajes. Y yo me quedaba sorprendida porque nunca me había pasado, pero ahí estaba yo alabando a Dios. Y ese día, todo ese día, como fue en un servicio de noche, yo Sí. no hablaba ni un idioma, ni inglés, ni español, más que lenguajes, angelicales. Y en ese momento empecé a alabar a Dios con alabanza y todo. Y una hermana que toca el piano y sabe de música, empezó a cantar en español los cantos que yo estaba cantando en lenguas. Y me sorprendí tanto, dije, wow, Señor, de veramente que para ti, o sea, cuando te tenemos a ti, o sea, no hay lenguaje que no, o sea, que tú no puedas entender. Y cuando eso pasó, todo ese transcurso, yo no pude hablar hasta el día siguiente, pude hablar español e inglés. Pero de ahí en fuera me di por vencida y a todo el mundo decía bye, así con la mano, y adiós, y que los quería. Y es una de las cosas, pero otra de las cosas que he experimentado es que Wow. una de las cosas al transcurso de eso he experimentado es el que me casé, ¿verdad? Como los 24 años, me casé con mi esposo, Armstrong Ramírez, y en ese momento Dios, lo más máximo para mí era ser madre. Y no había podido ser madre, tenía 2 años de casados y no habíamos podido tener babies. Yo estaba orando a Dios, porque para poder ver la manifestación de Dios tienes que creer con una fe loca, o sea, es lo que yo digo siempre, una fe loca que no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando. Entonces yo en ese momento yo dije, Señor, yo quiero ser madre, de veras que quiero, y puse a orar y me puse a orar y estaba yo en el altar. Se escuchan, casi todo pasa en el altar, porque ahí es donde Dios nos habla, ahí es cuando nos quebrantamos, ahí es cuando nos decimos, Señor, aquí estamos. Y ahí es cuando muchas veces tú como persona puedes estar ahí y no sabes qué hacer, no tienes solución, y dices, Señor, aquí, yo quiero que tú me toques aquí, que tú me des la respuesta, porque Él tiene la respuesta. Y en ese momento Él me dijo, como dijo, oí la voz de Dios en mi mente y me dijo, Sandra, yo te voy a dar una niña y quiero que le pongas Sarai por el milagro que yo voy a hacer en ti, como Sara y Abraham en la historia, en la Biblia. Y dije yo, wow, yo dije, gracias, Señor. Muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay, qué suave, qué hermoso, ya, o sea, pues ya terminó todo, ya se acabó. Pero no, Dios tiene un pilón. Y me dijo, y te voy a dar un varón. Y quiero que le pongas Emanuel, porque yo siempre he estado contigo. El transcurso de 8 años total, quedé embarazada con Sarai, y el transcurso de 3 años después con Emanuel. Y cuando fui al ultrasonido, toda la gente me preguntaba, y yo les decía, sí, voy a tener un baby. Sí, yo voy a tener un baby. Voy a tener 2 babies, una niña y un niño. Y me decían, ¿y cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. Yes. Porque podemos tener nuestro tiempo, pero todo tiene su tiempo y su propósito. Yes. Entonces, en ese momento yo dije, Señor, no importa, no hay duda, no, porque no hay duda en tu ser, no hay nada, porque tú sabes que ningún doctor, ni un psicólogo, nadie te dijo, solamente oí la voz en mi mente y fue la voz de Dios. 8 años después quedé embarazada con mi hija y 3 años después con mi hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que hay un Dios que es real. Lo que quiere decir que cuando acepté a Cristo en mi corazón era una aceptación genuina. ¿Me entiendes? Porque no soy perfecta. Yo creo que nadie somos perfectos, pero sabemos que Él está con nosotros y Él conoce nuestros corazones. Y aparte de eso, o sea, tras el transcurso de todo mi caminar,
Yo me sorprendía cómo es que yo me despertaba y empezaba a decirle a mi esposo, ahora hay que orar por mi hermano, ahora hay que orar por esto, que está en un barranco, que está acá, que está en el freeway al revés. O sea, ¿por qué? Porque hacen cosas que, o sea, no que somos perfectos, pero hacen cosas que muchas veces pasan circunstancias y eso de orar por ellos es cuando uno interfiere. Una vez yo estaba orando en mi casa cuando estaba soltera y una de ellas que yo sentí, estaba orando a Dios, estaba sola, ahí estaba yo limpiando y alabando a Dios y Dios me enseña que mi hermano iba a venir, ¿verdad? Y que iba a venir, pero yo lo vi como si yo me hubiera asomado al hoyito de la puerta, oí un ruido, ¡pum! Así como un golpe, ¡pau! Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Y entonces yo oí y dije, wow, yo me voy a acercar, voy a ver qué es. Y cuando yo estaba oyendo eso, yo no me moví de donde estaba, pero en mi mente es como si yo me moví y vi por el hoyito, vi como el troque de mi hermano venía hacia la entrada, hasta meterse a la entrada de nuestra casa y antes de llegar venía un carro y lo chocaba y mi hermano ahí quedaba muerto porque yo lo vi ahí tirado sangrando. Fue en menos de segundos. Yo me quedé like, wow. Entonces cuando yo después de eso empiezo a orar, interceder por mi hermano, que Dios lo cubra, Señor, protégelo y pon tus ángeles celestiales alrededor, protección divina. Y cuando eso pasó, yo oigo un ruido y se oye, ¡pum! Ya no me asomo, ahora abro la puerta y salgo y viene mi hermano entrando y dice, oh my God, le digo, Dios mío, le digo, ¿qué te pasa? Le dice, es que yo venía para entrar a la casa y un carro venía como loco, dice que por menos de un segundo, dice, me mata. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios, que nuestra oración cambia las circunstancias. Yes. Amén. Y así, poderoso, tremendos testimonios. Gracias por compartir. Y también, obviamente, a unos de ustedes tal vez no entiendan muchas cosas y estás pensando, hey, yo he vivido uno de esos momentos, o alguien ha vivido esos momentos, o qué es eso, lo quiero explicar un poquitito más. Referente, Dios le enseñó la advertencia a ella antes de que se manifestara completamente. En los tiempos de antes, Dios enseñaba a los profetas las advertencias, las buenas noticias y lo que va a venir. Y de hecho fue un momento para su vida, como ella es una mujer de oración, es una mujer de fe y se enamoró inmediatamente del Señor, del amor de Dios que ella buscaba, que ella anhelaba, y ella empezó a crecer con una fe, con una certeza con el Señor, que Dios le empezó a revelar y le pone un sentir para orar para aquellos que ella ama y aquellos que Dios le ponga en su espíritu. Y de hecho eso es hermoso. ¿Qué es lo que en ese altar, en esa salvación, en este proceso, cómo has impactado a aquellos que tan siquiera te conocen del tiempo antes y luego, como decimos en inglés, before BC, antes de que aceptaras a Jesucristo? Pues yo creo que todavía ellos muchas veces cuando nos ven, especialmente los familiares, nos ven, siempre nos ven, oh, Sandra, o, ¿me entiendes? Pero en realidad, hemos impactado vidas porque no somos nosotros, es Dios en nuestras vidas. Y si tú te dejas tocar, o sea, no hay imposible, no hay nada que tú no puedes hacer en las manos de Dios. Lo que se sorprenden de tanto, mi papá se sorprendía porque, o sea, él decía, mi papá es testigo de Jehová, y él me decía, pues, ¿tú a quién le sirves? Yo le dije, yo le sirvo a un Dios poderoso que se mueve en milagros. Y yo le dije, y tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a ver el milagro. Entonces, pues, después de 8 años del proceso de esperar y de decir lo que Dios iba a hacer en mi vida, en la iglesia, yo le decía a los jóvenes, ¿saben qué? Cuando yo tenga mis babies, o sea, usted me decía, ay, yo lo puedo cuidar. Claro que tú los puedes cuidar. Y
muchos de ellos los conocí antes de tener a mis babies. Ahora que ya los tengo, entonces dicen, wow, me dicen, ya no me preguntan cómo se llaman. Dicen, oye, Saraí, él es Emanuel. ¿Por qué? Porque se acuerdan de lo que yo le dije. Y eso a mí me impacta mi vida porque yo dije, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, vamos a decirle a otros de lo que tú haces para que ellos sepan que no están solos, para que ellos sepan que tú los amas, para que ellos entiendan y comprendan que tú eres maravilloso, misericordioso y que tú me sacaste de esa tristeza, de ese dolor, de decepción, todo ese dolor que uno traía, todo eso que uno no encuentra dónde pertenece, pero cuando tú vienes a Cristo, o sea, tú encuentras tu lugar, tú eres adoptada, tú eres hija de Dios, y o sea, entonces ya no tienes preocupación y todo eso. Entonces una de las cosas que pudieron ver en mi vida, que ya no era la misma Sandra de antes, o sea, una Sandra diferente, una Sandra que, o sea, van y me preguntan, hey, me hablan por teléfono, ¿puedes orar por mí? Claro que sí, o sea, no para criticar, sino para restaurar. Yes. Y esa es una de las cosas. Aleluya. Y eso es algo hermoso y poderoso que le pregunté esta pregunta, porque muchos de nosotras o nosotros, o tan siquiera ustedes están pasando o lo han pasado, que quién va a decir si acepto a Jesucristo como mi Rey, mi Salvador. Y van a decir que me estoy afanando de Jesús, que me estoy afanando de la palabra, que ya me afané. Muchas situaciones pasan y quiero decirles que todos nosotros pasamos circunstancias, pero si tú aceptas a Jesús en este día como tu Rey, como tu Salvador, y ella les va a ministrar, la evangelista Sandra les va a evangelizar, les prometo que sus vidas van a cambiar. Si de lleno te entregas, tu vida no va a ser igual. ¿Y qué importa? Vas a perder a lo mejor amistades, gente que tú quieres mucho, pero en un futuro vas a impactarlos de una manera grande para la gloria de Dios. Agárrate de tus promesas, agárrate de tus sueños. Adelante. Una de las cosas que quería decir es en Mateos 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una de las promesas de Dios a nuestras vidas. Y en esta hora yo quiero decirte, donde quiera que tú te encuentres, como quiera que tú estés pasando circunstancias, decepciones, temor, ansiedad, con todo eso de epidemia que está pasando, el enemigo trata de poner temor y dividir la familia. Pero en esta hora yo te vengo a decir que el único que tú puedes entender y comprender es a Cristo, y acéptalo en tu corazón. Si tú estás oyendo o escuchando o viéndonos en esta hora, abre tu corazón a Él. Él es el que puede ayudarte en esa situación. Si tú, yo siento que una persona está tratando de cometer suicidio, en esta hora yo la cancelo, toda mentira de Satanás de tu vida, y en esta hora yo cancelo espíritu de muerte, y yo en el nombre de Jesús, yo te doy vida en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, en esta hora tú toca cada vida, cada corazón, donde quiera que ellos estén, Señor, financieramente, si están enfermos, Señor, tú provee también, Señor, para sus trabajos en esta hora, Señor, familias restauradas. Y en esta hora yo te pido, Señor, sanidad completamente, alma y cuerpo, Señor, para que ellos puedan ser libres de todo cautivo, libre de toda mentira, libre de toda persecución, toda inseguridad, todo eso que el enemigo trata de imponerte. En esta hora yo te declaro libre, yo te declaro sana y sano en el nombre de Jesús. Todo joven que esté escuchando, nunca es tarde, nunca, no pienses que tienes mucho tiempo, porque el tiempo no se lo promete a nadie. No sabemos el tiempo ni la hora cuando Él viene, pero tenemos que estar listos. Y en esta hora, si tú eres joven, adulto o anciano, no digas que es tarde. Tú acéptalo, no esperes a que decir voy a cambiar, ya que cambie voy a ser diferente, entonces voy a aceptar a Cristo. No, este es el tiempo. Si tú estás oyendo esto es porque es tiempo de que tú escuches. Abre tu oído en esta hora y recibe la palabra que Dios tiene para ti, porque Él tiene mejor vida para tu alma y tu espíritu. En esta hora yo te declaro sano, yo te declaro libre, y en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú te puedas mover de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow, eso es algo fue poderoso. Espero que este tiempo los haya bendecido de una manera
hermosa que les haga llenado, fortalecido o despertado la fe, la esperanza, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que servimos que los ama y nos ama. Y no hay amor más grande y condicional como de Él. No esperen, como evangelista Sandra estaba diciendo, ahora es su hora. Compartan este video con cualquier tipo de edad, con que sean ya abuelitos, abuelitas, niños, niñas, porque no hay edad para que acepten a Jesús. Gracias, bendiciones, nos amamos mucho y a la próxima. Bye bye. Bendiciones. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.